Hola, bienvenidos a este video explicativo sobre la biología del desarrollo y sus generalidades del sistema cardiovascular. El objetivo consiste en describir de manera general el desarrollo del sistema cardiovascular. Al finalizar este video explicativo, los estudiantes estarán en capacidad de hacer la descripción general de la manera como se forma el sistema cardiovascular. El mapa conceptual consta de una introducción que va a generar un contexto de la biología del desarrollo del sistema cardiovascular. Luego veremos el desarrollo del sistema cardiovascular, específicamente de los vasos sanguíneos, y al final obtendremos unas conclusiones. El sistema vascular surge en la tercera semana del desarrollo a partir del mesodermo esplácnico intraembrionario que va a formar el primordio del corazón. El embrión no es capaz de satisfacer los requerimientos nutritivos exclusivamente por difusión a través de las microvellosidades terciarias y del mecanismo de placentación que se está montando, porque ha aumentado de tamaño y ya tiene una mayor población celular. De igual forma, genera mayor cantidad de desechos dada la alta tasa metabólica, y esos nutrientes y esos desechos tienen que ser captados y eliminados respectivamente. De esta manera, el embrión obtiene oxígeno y nutrientes y elimina CO2 y desechos metabólicos a partir de la circulación materna. Pero esto se consolida después de la placentación. Pero antes de desarrollar la placentación, se debe desarrollar el corazón y el sistema circulatorio, el cual, cuando se consolide, va a iniciar su funcionamiento en la cuarta semana de desarrollo. El desarrollo inicial del sistema cardiovascular entonces ocurre en la tercera semana del desarrollo a partir de dos procesos fundamentales, la vasculogénesis y la angiogénesis. Primero se forman los vasos sanguíneos del sistema circulatorio y luego se formará el corazón. Vasculogénesis y angiogénesis entonces corresponden a la formación de vasos sanguíneos en el mesodermo extraembrionario, inicialmente del saco vitelino, del tallo de conexión y del corion, es decir, de las membranas fetales. Allí, células mesenquimáticas y mesodérmicas se van a diferenciar en una célula progenitora que recibe el nombre de angioblasto, y estos angioblastos se van a agregar y conformar islotes sanguíneos. Posteriormente, en esos islotes sanguíneos se van a producir unas cavidades que se forman como se forman las cavidades en biología del desarrollo. Los angioblastos activan bombas sodio-potasio, crean un gradiente de concentración de sodio, movilizan agua hacia el espacio intercelular de manera facilitada, y el agua genera presión en el centro y desplaza las células hacia la periferia. De esta manera, alrededor de estos espacios o de estas cavidades, los angioblastos se van a diferenciar en células endoteliales que recubren o revisten toda esa luz, y luego posteriormente los angioblastos darán origen a las células que constituyen las diferentes capas de los vasos sanguíneos. Lo que estamos viendo es esto es un corte. Aquí tenemos el borde del amnios, acá tenemos el saco vitelino, este sería el disco germinativo trilaminar donde se está desarrollando. Acá tengo el tallo de conexión, que es el futuro cordón umbilical, y en ese mesodermo esplácnico extraembrionario, en esa esplagnopleura extraembrionaria que está rodeando al saco vitelino, se empiezan a diferenciar de esas células mesodérmicas y mesenquimáticas angioblastos que coalescen y se agrupan entre sí, formando islotes sanguíneos. Ya en un corte longitudinal, lo que estamos viendo es esto: vemos el embrión, vemos la zapatilla de Vallet, lo que nos quiere decir que estamos en un proceso de neurulación. Vemos inferior al embrión el saco vitelino con los islotes sanguíneos, y también vemos en el extremo más cefálico, mucho más allá de la placa precordal, la formación del primordio cardíaco, que trabajaremos en otro video explicativo. Estas cavidades que se forman en los islotes sanguíneos van a ser recubiertas entonces por endotelio,
y se van a fusionar entre sí los islotes de manera lineal, creando redes de canales endoteliales que van a dar origen a vasos sanguíneos, proceso por el cual o proceso que se denomina vasculogénesis. Por otro lado, los vasos que ya se han conformado por vasculogénesis se van extendiendo a manera de yemas endoteliales y se unen a otros vasos sanguíneos, configurando una red de vasos sanguíneos que va a dar origen al sistema circulatorio. A este proceso se le denomina angiogénesis. Entonces, en este momento, lo más importante es identificar, primero, cómo se forman los primeros vasos sanguíneos y segundo, en qué consisten los procesos de vasculogénesis y angiogénesis. La vasculogénesis es la formación de vasos sanguíneos a partir de los islotes sanguíneos del mesodermo, es decir, hacer vasos sanguíneos a partir del mesodermo. Mientras que la angiogénesis es hacer vasos sanguíneos a partir de otros vasos sanguíneos preexistentes. Entonces, en estos vasos sanguíneos preexistentes se generan yemas endoteliales que van proliferando y remodelando, conectando con otros vasos sanguíneos. Este proceso de angiogénesis se describe postnatal en la etiopatogenia de la inflamación y del cáncer, por ejemplo. Esta es la manera como se forman vasos sanguíneos durante procesos neoplásicos y durante procesos inflamatorios. Vasos sanguíneos a partir de otros vasos sanguíneos. Veamos entonces qué es lo que está ocurriendo. Tenemos en amarillo el endodermo del saco vitelino y tenemos en rojo el mesodermo esplácnico que recubre ese saco vitelino, la esplagnopleura del mesodermo extraembrionario. Tomo por ejemplo el mesodermo extraembrionario porque son los primeros vasos que ahí se forman, pero tengan en cuenta que ya en el mesodermo intraembrionario los vasos sanguíneos que van a ser parte del cuerpo del embrión se forman idéntico a través de procesos de vasculogénesis y angiogénesis. Lo que voy a explicar aquí entonces es la vasculogénesis de los primeros vasos de ese saco vitelino. Entonces tenemos que las células mesodérmicas indiferenciadas de la esplagnopleura del saco vitelino empiezan a proliferar, se diferencian en angioblastos y los angioblastos se agrupan formando estas estructuras que se denominan islotes sanguíneos. Entonces, a lo largo del endodermo, apoyado en el endodermo, que es de donde salen las señales que inducen estos procesos de diferenciación mesodérmico, se van formando estos islotes, cada uno de estos islotes sanguíneos. Posteriormente, los angioblastos activan bombas de sodio-potasio, crean un gradiente de sodio, permiten la salida o el flujo de agua por difusión facilitada y ese agua empieza a acumularse en el centro del islote sanguíneo despalazando las células. A esta cavidad o de esta cavidad se va a originar la luz del vaso sanguíneo. Luego, angioblastos, que hacen parte de las paredes de ese islote sanguíneo, migran a la superficie que reviste esa luz que se formó, esa cavidad, y allí se diferencian en células endoteliales que constituyen el endotelio. Simultáneamente, los islotes sanguíneos uno con otro se empieza a fusionar, generando una continuidad, alargando esa cavidad y así sucesivamente se irán fusionando islotes sanguíneos para formar de manera longitudinal el vaso sanguíneo a través de vasculogénesis. Posteriormente, los angioblastos se diferenciarán en las otras células que constituirán las tres túnicas que forman la pared vascular, la pared de los vasos sanguíneos, dependiendo del tipo de vaso sanguíneo en el que estemos, si es una arteria, si es una vena o es un capilar. Entonces, a partir de allí, de esos angioblastos, se originarán los fibroblastos que sintetizarán el tejido conectivo, se originarán los miocitos lisos que conformarán la túnica media muscular, etcétera, etcétera, etcétera. Con esto entonces hemos terminado las generalidades de cómo se forman los vasos sanguíneos a partir del mesodermo. Mesodermo que podrá ser extraembrionario para las membranas fetales o intraembrionario
para los vasos sanguíneos del esquema corporal del embrión y del feto. ¿Qué hemos trabajado entonces? La definición y desarrollo inicial del sistema vascular y los procesos de vasculogénesis y angiogénesis. Vasculogénesis como aquel proceso en el que se hacen vasos sanguíneos a partir del mesodermo, y angiogénesis como aquel proceso que se hace en vasos sanguíneos a partir de vasos sanguíneos preexistentes. Hasta la próxima.